En una pequeña ciudad de Oregón, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, empiezan a investigar la conducta de un estudiante misterioso y distante. A medida que lo van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto. Hoy te resumo en Cuéntame la película. La historia comienza con un pequeño niño jugando a las afueras de una fábrica abandonada. De la nada se escucha un sonido desconocido, suponiendo que es un animal salvaje. Asustado por el ruido, se dirige a toda velocidad donde se encontraba el coche de su padre. Al parecer su padre se dedica a cosas ilícitas, ya que tiene un laboratorio escondido dentro de una fábrica abandonada, ya que adentro de ella hay una mina, junto con su cómplice, ya que son dos. Ambos comienzan a escuchar el mismo sonido que momentos atrás el niño había escuchado. Los dos hombres tratan de huir del lugar. Cuando se encuentran una misteriosa criatura, sucede lo siguiente. La escena cambia drásticamente con una maestra dando clases. Es completamente ignorada por todos sus alumnos, incluyendo al protagonista de nombre Lucas. La maestra y Lucas serán los protagonistas de esta historia junto con Paul, que es el sheriff o el hermano de la maestra, para que les quede bien en claro. Saliendo de la escuela, Lucas, de camino a casa, toma una roca y mata a un pobre patito. Sabrá Dios por qué lo mató, pero iba de camino a casa y se lo encontró. Se lo lleva a casa, lo deja fuera de una de las puertas de la habitación misteriosamente. Aún no sabemos el por qué. Puntos de aclarar: la maestra es una alcohólica o se está rehabilitando de ello, ya que adelante nos vamos a dar cuenta que sufrió abuso de su padre. Al día siguiente, los hermanos, o sea la maestra y el sheriff, tienen una pequeña discusión. Nos enteramos que uno de ellos está enfermo, ya que ocupa medicamento para estar bien, o sea Paul, el sheriff. Horas después, en la clase, la maestra pide que los alumnos cuenten historias y Lucas nos cuenta una historia bien perturbadora. No les voy a mentir, me cagué en los pantalones. Terminando la clase, nuestra maestra invita a Lucas a comer un helado, y como cualquier niño inteligente, sin miedo a que le roben algún órgano o se lo roben a él, le dice que sí. ¿Qué? Los dos comienzan a charlar sobre su postre favorito. Al final, la maestra cambia de conversación, sacando sobre su familia. Lucas se enoja y se va. Lucas vuelve a hacer lo mismo, junta a un animal muerto, pero ahora no es un pato, sino un mapache con las tripas para afuera. Nuestra maestra favorita parece ser que le gusta mucho meterse a casas ajenas, por lo cual decide ir a la casa de Lucas sin su permiso. Comienza a escuchar ruidos extraños y mejor decide irse de aquel lugar. Ay, qué miedo, yo me voy. Lucas, el taquero, decide prepararle una cena especial a su papá, mapache al pastor. Por segunda vez nos presentan al señor y al niño del comienzo. Nos enteramos que son hermano y padre de Lucas, de nuestro protagonista. Pasando a otra escena, nos dejan bien en claro que la maestra sigue con muchos traumas del pasado sobre su padre. Nos dan a entender que no solo sufría maltrato físico, sino acoso sexual. Al día siguiente, Lucas desde lejos observa a un cazador con el rostro impactado, ya que había encontrado un cadáver. Cambiado de escena, nos encontramos al cazador hablando de la situación con el sheriff para que haga algo al respecto. Por la noche vemos a Lucas hablando con su hermano, y por lo que vemos su papá se mira bastante mal, tanto mental y físicamente. Nos enteramos que el cadáver del día anterior era uno de los hombres del inicio, completamente destrozado a la mitad. O sea, para que entiendan un poquito, el hombre que encontramos destrozado es el amigo del papá de Lucas, o sea Fran. Fran es el papá de Lucas, y el que encontraron partido por la mitad era el amigo de Fran, o sea pobre, se murió. La directora de la escuela donde asiste nuestro pequeño protagonista se dirige a la casa de Lucas, sin saber que le sucederá lo peor, ya que Lucas se encontraba viendo una película en clase de la maestra y al mismo tiempo haciendo como una clase de muñeco con cuernos, que si nosotros ponemos atención es como un ciervo, como un venado, o a qué monstruo se puede parecer que usa como cuernos de alce. Podría ser que un Wendigo, quién sabe. Cambiando de escena rápidamente, la directora le quita la puerta al seguro. Todos sabemos cómo va a terminar esto. El papá de Lucas se la come, por lo cual acelera o termina la transformación convirtiéndose en un Wendigo. Muchos se preguntarán qué es un Wendigo y estarán diciendo: oye, cuéntame la película, ¿nos puedes explicar qué es un Wendigo? Claro, un Wendigo es una criatura propia de la mitología de los antiguos pobladores de Canadá y Estados Unidos. La leyenda servía para disuadir a las tribus de las prácticas terribles durante el duro invierno, como el canibalismo. Y si nos damos cuenta aquí, lo que acaba de cometer Lucas es como el canibalismo. ¿Cómo se infectó el papá de Lucas? Si ustedes ponen atención en la película, se ve que hay un monstruo que aruña al papá de Lucas. Yo creo que ahí fue cuando se infectó, ¿no? Nos dan a entender más o menos la película así. Volviendo a la película, Lucas de camino a casa se encuentra al acosador, ya que aún seguía enojado por una pequeña broma que nuestro protagonista le había hecho. Igual se me olvidó mencionarles
chicos, que Lucas sufría de acoso escolar y Lucas ya estaba un poquito harto y él decidió pues ponerle una caca de gato, creo, de caballo en la mochila, algo leve, ¿no? Y de la nada aparece un monstruo y se lo termina comiendo. O sea, el acosador, pobrecito, no duró nada. Agradecido con el de arriba que terminó huyendo nuestro Lucas, pero nos dan a entender que ese monstruo no se va a comer a Lucas porque lo necesita. Por la tarde el sheriff habla con su hermana que la directora de su escuela se encontraba desaparecida. Nosotros ya sabemos por qué se encontraba desaparecida, ¿ok? Porque está completamente muerta, se la comió el papá de Lucas. Ella recuerda que le pidió que fuera a casa de Lucas para ver si necesitaba ayuda, ya que presentía que su alumno estaba mal mentalmente. El sheriff va a revisar y toca la puerta, pero nadie responde. Sin nada que hacer, se retira porque no tenía como una orden. Al día siguiente, cuando ya tienen la orden para entrar a la casa de Fran, o sea, el padre de Lucas, encuentran el cuerpo de la directora y de Fran, sin saber que el último solo era un cascarón, ya que el verdadero padre de Lucas había mudado como la piel, pero pues el papá de Lucas ya estaba completamente muerto porque ya se había convertido en un monstruo, en un Wendigo. La maestra, preocupada por toda la situación, lleva a Lucas al hospital para que le den una atención adecuada. Por último, los dos hermanos tienen una pequeña discusión, ya que la maestra quería llevarse a Lucas a casa, ya que estaría completamente solo, pues sinceramente le daba un poco de lástima a la maestra. Nos llevan un flashback cuando el padre de Lucas, o sea Fran, era todavía un humano. Nos explican que él fue quien puso todas las cerraduras en la puerta para mantenerse encerrado y así no hacerle daños a sus propios hijos. Aquí ya nos dan una pequeña pues explicación por qué el papá de Lucas estaba encerrado y con tanta seguridad. O sea, fue el mismo papá quien puso todas esas cerraduras aún estando grave. O sea, eso es amor de padre e hijo. El sheriff y su hermana van con el cazador, ya que él es el antiguo sheriff del pueblo. Platican toda la situación que está sucediendo. Le explica que los asesinatos son gracias al Wendigo, ya que días antes habían encontrado un cuerno bastante extraño, ya que Paul, o sea nuestro sheriff, y el antiguo sheriff del pueblo y todos los policías del pueblo, de la pequeña ciudad, fueron a la fábrica abandonada, a la mina, a checar que había pasado en esa parte, y pues encontraron un cuerno pues bastante extraño, como les digo, hace poquito, y el señor se puso a investigar. Gracias a ello llegó a la conclusión que eran los cuernos de un Wendigo, ya que tiene un libro sobre el pasado del pueblo, para ser más exacto, de los indígenas que vivían en él, y hablan sobre unas criaturas extrañas que nacen de comer carne humana. Por supuesto, ninguno de los hermanos le creyó tal historia. Por la noche encuentran el cuerpo del abusador cerca de las vías del tren, totalmente destrozado. Después recogen a Lucas del hospital y el sheriff deja al cuidado a su hermana y a Lucas con un oficial de confianza. Algunas horas habían pasado cuando Lucas y las maestras se ponen a platicar sobre sus padres. Ella trata de decirle que su padre está muerto. Lucas le interrumpe diciendo que él está vivo, pero con un cuerpo diferente. A los segundos se escucha a alguien gritar: el Wendigo. El oficial, quien estaba a cargo de ellos, se dirige al látigo, ya que de ahí proviene el ruido. Llega el hermano de la maestra, o sea Paul, y cuando baja de la camioneta recibe un santo guamazo, y después de que golpearon al pobre policía le traspasan el brazo con un cuernazo, ¿no? Cae desmayado. Tráiganle una falda a la niña. Llega la maestra al rescate por su hermano. Los dos deciden ir a buscar a Lucas, ya que minutos atrás había escapado en búsqueda de su padre. Se dirigen a la mina para encontrar a Lucas. Deja al hermano dentro del auto, ya que está bastante herido por la pelea anterior. Baja del auto para la batalla final. ¡Que se armen los pinches chingadazos! La maestra contra el Wendigo. Tienen una dura pelea. La maestra le encaja una barra de metal en el pecho, pero no es suficiente letal para poder matarlo, ya que necesitaba ser directo en el corazón. El Wendigo está a punto de asesinarla, pero Lucas lo apuñala por la espalda, dando una oportunidad a la maestra de matarlo y sacarle el corazón y apuñalarlo. Pero eso no significa que sea el final, ya que tenían que asesinar al hermano de Lucas, ya que se estaba convirtiendo en un Wendigo. Con los ojos en lágrimas, la maestra lo asesina. Al final nos muestran que la maestra decide cuidar a Lucas, pero Paul le hace una pregunta sin sentido a la hermana. ¿Tú crees que podrías matar a alguien que amas? Y la hermana lo mira con una mirada de ¿qué tienes? ¿Estás loco o qué? Dando a entender que nuestro sheriff está infectado. Yo soy Cuéntame la película.